Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cual sea el caso. Bienvenidos a este su podcast. Maullidos a la noche. En las sombras de la mente humana habitan secretos oscuros y aterradores. Hoy te invitamos a adentrarte en la mente de un asesino serial, donde cada paso y cada acto cuentan una historia escalofriante. Esto no es ficción, esta es la realidad más perturbadora. El día de hoy me encuentro con Lili Aguilar y yo me encuentro con... Vale Aguilar. Y cuéntanos, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha pasado por tu vida en estos últimos días que hemos estado un poquito ausentes? Bien, muy bien, feliz ya de regresar de nuevo a Maullidos. Quiero agradecerles por todo el amor que le dieron a los podcasts de octubre y una disculpa por no hacer por más de 2 meses. Tuvimos unos inconvenientes y unas cositas ahí, pero esperemos y volver. ¿Y tú? No, ya volvimos, ya volvimos. Pero pues sí, yo también me encuentro muy bien. La verdad es que extrañaba ya estar aquí en los podcasts. Y pues más que nada, se está haciendo la loquita. Presuma, señora, presuma que ya tenemos a alguien con título en mano, o casi título en mano, aquí en Maullidos. Bueno, no título en mano, Casi. pero sí, ya oficialmente terminé la universidad y ya podría decirse que soy una criminóloga. Solo pues falta mi examen profesional, pero pues ya prácticamente ya tienen una criminóloga en el canal. En el podcast. Así que aquí ya no somos amateurs. Bueno, sí, No, ya no. pero no. Bueno, ella, yo todavía. Pero bueno, sí, cuéntales, Lili, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos días? Miren, pues como bien saben muchos, Vale vive pues lejos de mí, como unas 3, 4 horas. Y este fin de semana pues vino a visitarme y fuimos a un museo interactivo en el cual transmitimos, más bien quisimos transmitir Maullidos a la noche, pero pues por cuestiones de ahí pues no podíamos hacer todo un podcast y solo hicimos una presentación, pero eso nos motivó a volver a reactivar, a volver a lo que es esto, nuestro podcast. ¿Y tú cómo te sentiste, Vale, en ese momento? Cuéntales. Sí, pues sí, como dice Lili, estuvimos en este museo, nos dieron la oportunidad de presentar nuestro podcast, tanto en radio como un poquito en tele, se podría decir, algo así. Pero sí, anduvimos por allá, muy padre, muy a gusto. Ahí si quieren ver imágenes inéditas de nosotros, ahí están en nuestro Instagram para que vayan a seguirnos por allá. Y sí, muy padre, la verdad es que sí nos dio como esta conexión nuevamente, como la emoción de estar grabando otra vez. Y pues sí, pero dime, Lili, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, sin más, hoy les vamos a contar sobre un monstruo el cual no se esconde en la oscuridad, a veces vive entre nosotros, un ser humano, un ser común, un rostro común, pero detrás de una mente profundamente aterradora. Así es, el día de hoy nos adentraremos en la inquietante historia de Charles Manson. Este es un personaje que transformaría el miedo en una herramienta poderosa y que dejó un rastro de tragedia imposible de olvidar. Si bien nuestro objetivo no es glorificar sus crímenes, sino entender qué hay detrás de estas mentes perturbadas y cómo sus actos impactaron a las víctimas, familias y la sociedad. Este es el caso de Charles Miles Manson, nacido en 1934. Charles sería un criminal estadounidense conocido por liderar uno de los grupos más grandes denominados la familia Manson. Estos cometerían una serie de brutales asesinatos en 1969. Su historia está llena de manipulación,
culto y violencia. Dejó una marca oscura en la sociedad estadounidense. Su madre tan solo tenía 16 años cuando dio a luz. Su vida siempre estuvo marcada por el crimen y robos. No tuvo una infancia fácil. Su progenitora era alcohólica y según el propio Manson, un día se lo entregó a una recamarera a cambio de una jarra de cerveza. Fue su tío quien tuvo que recuperarlo unos días después. Tanto la madre como el tío de Manson tendrían una historia delictiva y fueron condenados a 5 años de cárcel por robar una estación de servicio en Charleston, Virginia. En el año de 1939, esto hizo que Manson acabase en una casa de acogida para niños sin hogar. Después, Manson intentaría volver a casa, pero se toparía con la triste noticia de que su madre lo rechazaría. Para este entonces, su madre ya se había casado de nuevo, ya que su padre la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada de Charles. Y esta mujer, la madre de Manson, se consiguió otro hombre, el cual fue el que le dio el apellido a Manson, a Charles. Pero igual, solo duraron como 3 años y desapareció. Igual, se dice a voces que realmente el papá de Charles era un soldado, por decirlo así, de alto rango estadounidense y que pues un día optarían por los servicios de la madre de Manson y pues por eso no se haría cargo de su hijo, además de que hubiera sido perjudicial para él, ya que la madre tenía, si mal no recuerdo, 16 años cuando esto pasó. También dicen que Charles realmente nunca tuvo un nombre, tan solo se le llamaba como el apellido de la madre, porque ella pues no se había molestado en ponerle siquiera un nombre. Ya cuando se une con este hombre nuevo, que sería el padrastro, fue quien le dio tanto el apellido como un nombre. La infancia y la juventud de Manson, el cual nació el 12 de noviembre de 1934 en Ohio, su madre Caitlin Maddox era una madre soltera, el cual lo tuvo en su infancia, la cual lo estuvo marcada por negligencia, pobreza y problemas familiares. Manson comenzaría a delinquir a la temprana edad de 13 años. Esto produciría su primer arresto por atacar una tienda de alimentación, pero como era un chico débil y a los 4 años se refugió en una correccional, tras varias detenciones y fugas por robar vehículos, en 1967 volvería a prisión por la falsificación de cheques. Además de que Manson sufría un bullying constante debido a su pequeña estatura de 1,57. En la cárcel Manson comenzó a estudiar esoterismo, filosofía oriental. En esa época Manson ya se había casado y divorciado 2 veces y tenía 2 hijos con mujeres distintas. Aquí es donde comenzaría la creación de la familia Manson. En los años 60, Manson se trasladaría a California durante el auge de la contracultura hippie. Ahí es donde comenzaría a rodearse de jóvenes, principalmente de bellas mujeres, a quien convenció que él era una especie de profeta espiritual o mesías. Utilizaría una combinación entre la manipulación psicológica, las drogas psicodélicas y el discursos carismáticos para formar un culto conocido como la familia Manson. Manson tenía obsesión por la música y aspiraba a convertirse en una estrella de rock. Conocía figuras del mundo musical como Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, quien brevemente lo apoyó antes de distanciarse cuando su carrera musical no despegó. Manson comenzó a predicar una visión apocalíptica llamada Helter Skelter, inspirada en una canción de la banda conocida como los Beatles. Según su interpretación, una guerra racial estaba por estallar y él creía que su grupo jugaría un papel central en este caos. Manson se trasladaría a San Francisco, donde prácticamente viviría como un mendigo hasta que conocería a Mary Bonner, una chica de 23 años que trabajaba como asistente en la biblioteca de la Universidad Berkeley.
Su poder de seducción era impresionante junto a la manipulación. Eran tales que se fue a vivir con ella. La personalidad de Manson despertaba elogios entre futuros seguidores que se reflejarían como el mago. Quizás por eso, unos meses después de instalarse en la casa de Bunner, ambos compartían un piso, el piso de Bunner con 18 mujeres. En aquellos años, la ciudad de San Francisco era la base del movimiento hippie, y Manson rápidamente se estableció como un gurú, y que gracias a su poder de persuasión, pronto tendría su primer grupo de seguidores. Recibieron el nombre de la familia Manson. Es importante destacar que la mayor parte de estos seguidores, en ese mismo año, Brunner quedó embarazada de Manson, lo cual este sería su tercer hijo. En el año siguiente, Manson instauró su guarida en el rancho Spawn, en el Valle de California. La familia Manson no pagaba por alquiler. Este ordenaba a sus seguidoras a relacionarse íntimamente con el dueño, que era casi ciego. Los asesinatos, que comenzaron en el verano de 1969 bajo las órdenes de Manson, varios miembros de su culto cometieron una serie de asesinatos que estremecieron al país. Este aparentemente inofensivo grupo de individuos pasaría a la historia por el asesinato de varias personas bajo las órdenes de Charles Manson. A pesar de que Manson no se manchó las manos con sangre, sus ideas fueron el motivo por el cual la familia decidió quitar la vida a sus víctimas. Manson creía que se acercaba una guerra racial, tal y como interpretaba en una canción los Beatles, Helter Skelter. Así se llamaba la canción, y también su profecía. Manson pensaba que los hombres de raza se rebelarían contra los blancos y ganarían la batalla, pero como los no podrían conservar el poder debido a que él consideraba que eran inferiores, entonces Manson sería el líder del mundo. Así con el tiempo, Manson se impacientó. Como veía que los individuos de raza no movían ficha, decidió adelantar la guerra racial, cometiendo una serie de asesinatos en los que dejaría pruebas en la escena del crimen para inculpar a los Black Panthers. El asesinato de Sharon Tate y sus invitados el 8 de agosto de 1969. Sharon Tate era una actriz de Hollywood y esposa del director Roman Polanski. Estaba embarazada de 8 meses cuando fue brutalmente asesinada junto con otras 4 personas en la casa de Los Ángeles. En los asesinatos se escribió una palabra, la cual era pig, que traducía al español pues es cerdo. En las paredes estas serían pintadas con sangre, escribiendo esta palabra, siguiendo las instrucciones de Manson para que los crímenes parecieran parte de un levantamiento social. También se decía que los asesinatos de Leno y Rosemary La Bianca, el 9 de agosto de 1969, al día siguiente, los miembros de la familia asesinaron a la pareja en su hogar, en un ataque igualmente brutal. Manson no participó físicamente en los asesinatos como en los anteriores también, que jamás participó, pero su influencia fue de las más perpetradoras y fue decisiva. En el juicio y en la condena, Manson y sus seguidores comenzaron en 1970 y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Durante el juicio, Manson y sus seguidores mostraron comportamientos un tanto erráticos, incluyendo gestos, canciones, declaraciones inquietantes también. Y pues ya en 1971 Manson realmente pues ya fue declarado culpable de conspiración por cometer los asesinatos y fue condenado a cadena de muerte, pero pues posteriormente se cambiaría a cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena capital. Ya en prisión, durante ese tiempo, Manson continuó siendo una figura controvertida con entrevistas televisivas que mostrarían su personalidad perturbadora. Se decía que en estas entrevistas, de hecho, hay algunas entrevistas que están por algunas plataformas
donde él se muestra como una persona un tanto disociada, eh, fuera de sí, pero bien se sabe que pues él manipulaba a las personas y que él hacía todo eso para también huir de, por ejemplo, en prisión, porque a él lo vieron en prisión y cuando a él lo querían violar, él se hacía pasar como pues una persona con padecimientos mentales y pues ya así ya ellos no lo tocaban, o sea, decían, no, pues cómo le vamos a hacer daño, o sea, si no está en sus cinco sentidos. A pesar de su encarcelamiento, siguió recibiendo cartas y atención de simpatizantes y curiosos. Charles murió el 19 de noviembre de 2017 a la edad de 83 años por causas naturales. Por otro lado, también esto se convertiría en un hecho notorio de que incluso después de haber condenado y que se haya difundido una visión que explica sobre desde un punto de vista policíaco y de la justicia, Charles Manson había seguido generando, como tú lo dices, admiración entre pues varias personas e incluso jóvenes. Tal así como el impacto cultural que tuvo esta historia de Charles Manson y los crímenes de la familia han inspirado tanto a libros como películas, documentales. Manson se convirtió en un símbolo de la oscuridad detrás de la contracultura en los años 60 y es un ejemplo de una figura carismática el cual puede manipular a las personas para cometer actos atroces. Como les mencionaba, pues Manson se convirtió en una pues figura muy representativa cuando escuchas que es un asesino serial. Comúnmente mencionamos a Charles Manson porque fue el que más se dio a conocer debido a todo lo que ocasionó en ese tiempo. Sí, igual es, pues, como dices, tras ser sentenciado, Manson pues pasaría el resto de su vida en prisión, donde continuó fascinado y aterrorizando a todo el mundo. En entrevistas también su voz tenía como un magnetismo oscuro y sus palabras se mezclaban con incoherencia y maldad que también pues seguían hipnotizando a quien los escuchaba, así generando aún más seguidores y pues dejaría un legado en el que no se va a olvidar fácilmente porque pues Charles no solo fue un hombre, fue un espejo también de la profundidad más oscura y la psique humana. También es un recordatorio de cómo una chispa de maldad puede encender un incendio que consume vidas y pues tristemente también almas que fueron el resultado de estas personas y esta actriz muy famosa de sus años que fueron pues sus víctimas. La historia de Charles pues no más es un relato de crimen, ¿no? También es un relato de cómo la manipulación es muy, muy mala en cierto, bueno, no es muy mala realmente y pues puede transformar realmente a personas de un nivel tan grande. Y pues sí, ¿tú qué opinas de más que ser un asesino serial? Creo que es importante también ver el punto de vista del culto, ¿no?, que había atrás Uh-huh. de Charles. Sí, pues de hecho se menciona que cuando él estaba reclutando personas, de hecho había una chica que era cristiana, no recuerdo bien su nombre. Ella era cristiana y ella vio a Charles como una deidad y él le decía que eso era para que ella cambiara totalmente su pensar y volvemos a lo mismo de la manipulación, empezó a decirle de que todo lo que iba a pasar. Entonces ella se unió a ellos. Ya después tengo entendido que ellos robaron un camión escolar, lo pintaron de negro y eran el que se movían de un lado hacia otro cuando cometían sus crímenes. Todos estos crímenes y todo lo que Charles hizo, de hecho ha servido de inspiración para, como mencionamos, para películas como es en la de Annabelle, creo. Hay una parte donde asesinan a una familia y
ellos son como un culto y marcan en las paredes el símbolo de su culto. No sé si has visto esta parte de esta historia, ¿vale? Pues no la recuerdo francamente, pero pues sí, sí es muy notorio también lo que hacía para hacer que la gente se uniera a él. Él decía que le decía a sus seguidores que buscaran gente dañada, mas no rota. ¿Por qué? Porque si encontrabas personas dañadas, pues fácilmente él podría como hacerle una falsa ilusión y darle lo que pedían. Al contrario de una persona rota, pues no ve más allá de su burbuja, ¿no? Obscura. Uh-huh. Y pues la persona rota le podía servir a él como, pues sí, como un motor para seguir teniendo gente y francamente pues le iba a servir más que una persona ya depresiva que ya no quería continuar con su vida. Pues bueno, ya volviendo a lo mismo de personas rotas, Charles pues fue una persona que fue dañada psicológicamente, como mencionamos desde niño. Y volvemos a lo mismo de Ed Kemper, el caso que ya hablamos en Maullidos. También tuvo mucho que ver su madre, sus abuelos, y este es el mismo caso, o sea, de hecho se dice que su abuela sí lo quería mucho, pero su abuela pues como muchos de aquellas épocas era religiosa, altamente religiosa, y el cual hizo que Manson entrara a grupos religiosos y eso lo llevó a que se rebelara tanto contra su abuela, su madre, y llegó a que cometiera todos estos crímenes. Y más que nada todo viene siendo desde el núcleo de la familia, desde el núcleo de la madre, desde el padre, tanto desde que él lo abandonó, que la abuela que muy religiosa. Volvemos a que todo esto comienza desde su nacimiento. Sí, pues es que como igual también no digo que esté bien, pero hay que entender un poco a la madre. Estaba en situación de calle y era menor de edad. Para empezar, no tenía ni solvencia económica, ni una mentalidad más desarrollada para saber cómo cuidar a un bebé. Y pues la situación en las que la llevaron a ella a la calle también creo que fueron importantes para el desarrollo de Manson. Pues ya Sí. ves que dices que a esta pobre criatura, bueno, ya no pobre, porque vimos en lo que se convirtió, pero tristemente cuando era un pobre bebé, un niño, pues como dices, lo cambiaron tan solo por un tarro de cerveza. O sea, ¿qué tan mal debe estar la mamá para poder hacer eso? En un momento sí la mamá intentaría criar a Charles, pero tenía una mezcla de indiferencia, la mamá. Y pues fue donde sus métodos fallaron y Manson pues rápidamente pues se inclinó a la delincuencia. Como decimos, pues no estaba realmente preparada la mamá para ni ser mamá ni criar a un niño. Sí, y así como pues todos estos casos, ¿no? Que tuvieron sus infancias tan terribles y se llegaron a convertir en asesinos seriales o en criminales. Es muy importante dejar de glorificarlos como sucedió con Jeffrey Dahmer, que pasó lo de la serie esta de Netflix. Y muchas personas empezaron a glorificarlo otra vez como lo hicieron en aquellos tiempos. Y esto es importante dejar de hacerlo porque pues no son personas buenas, no son personas que sean una inspiración más para un futuro de otras personas, sino que son personas que cometieron terribles actos. Y me impresiona toda la gente, como decía, que llegaba y recibía cartas. También en el caso de Richard Ramírez, muchas personas, muchas mujeres lo admiraban, lo idolatraban, le mandaban dinero, cartas. Quizás veamos también este caso más adelante. Pero a lo que voy es de que es bien importante dejar de admirar a estas personas. Sí,
incluso él realmente no murió solo. Charles falleció, pues como bien dices, el 19 de noviembre, apenas hace no mucho tiempo, en el 2017. Ya tendría 83 años y eso pues sería por complicaciones médicas, aunque realmente pasó gran parte de su vida en prisión, todavía con muchos seguidores que lo veneraban incluso después de su muerte. También meses antes de su partida de este mundo estuvo a punto de casarse con una, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero estuvo a punto de casarse también. Entonces es curioso, ¿no? Sí, no, y que es como te digo, o sea, como sirve de inspiración para muchos, incluso hasta la fecha. Ya ves también, por ejemplo, el cantante Marilyn Manson, por ahí leí que la inspiración de su nombre fue Marilyn Monroe y Charles Manson, el cual admiraba demasiado y también se creía que pues él es adorador del satanismo, es anticristo, bueno, se cree anticristo. Y pues muchas de estas personalidades, o sea, el inspirarse de unos asesinos o el inspirarse de otras personas que no hacen ningún beneficio para la sociedad, pues es, ¿no? O sea, devastador que lo sigan haciendo, la verdad. Sí, también, no sé si supiste de su símbolo de la esvástica. Uh-huh. Sería un simbolito que él se marcaría en la frente. En uno de sus juicios, Manson pues apareció con esta pequeña esvástica tatuada en la frente. Inicialmente era como una X, según era el gesto para demostrar que había eliminado su conexión con la sociedad, pero pues más tarde la X se convirtió en una esvástica, lo que reforzó su imagen como un ser perturbador. Y pues es que el método realmente que ocupó, como decíamos al principio, ni siquiera fue él propio quien agarraría la arma homicida, sino que no ocupó nada de eso. Simplemente, primero atrayendo a las víctimas para unirse a su sociedad, simplemente con carisma, que es importante ver en qué punto el carisma llega a ser algo un tanto peligroso. Porque de no haber sido por ese carisma y por la manipulación que él tenía con sus seguidores, pues realmente nadie lo hubiera volteado a ver, hubiera seguido siendo pues un vagabundo, ¿no? Sí, así es. Creo que sin más, pues este caso no es solo un recordatorio de los horrores que algunos son capaces de cometer, sino también de la importancia de buscar justicia para las víctimas y aprender de estas historias para evitar que se repitan. Así es, pues realmente Charles Manson sigue siendo un enigma y un reflejo de lo oscuro de cómo el carisma y la manipulación puede convertirse en armas letales. Su historia continúa fascinando y aterrorizando a todo el mundo. Te invitamos a darnos tu opinión, qué piensas de este caso, qué temas te gustarían que exploremos en futuros episodios. Déjanos tus comentarios en Maullidos a la Noche en todas las redes sociales. Y pues sí, hemos explorado los crímenes y la mente y el impacto de Charles Manson, un caso que recuerda lo oscuro que puede ser el ser humano y lo importante que es mantenernos atentos como sociedad a este tipo de personas. Recuerda que no todos los monstruos están en cuentos de terror, algunos están más cerca de lo que imaginas. Gracias por escucharnos en Maullidos a la Noche.